¿Fue posible una posible quiebra de Twitter? Sí. No tanto la quiebra de Twitter como como que se hunda la plataforma por falta de mantenimiento del software. La gente no se da cuenta de que una cosa tan complicada como Twitter, en general las grandes plataformas, no es que alguien las diseñe completas para que salgan, pero cuando haces el lanzamiento, los pones en vivo, ya está todo probado y reprobado. No. Esto empezó como un proyecto pequeñito al que luego le agregaste un poco de software acá, le agregaste otro trozo de software allá, le agregaste una subrutina acá para que haga cierta cosa que antes no hacía, pero que influye aquí y entonces tienes que repararlo porque lo influye de una manera que no querías. Y le vas añadiendo cosas y va evolucionando como un ser vivo, como una especie. Y entonces pues, evoluciona con errores y con defectos, ¿no? ¿Por qué tiene una cola tan grande el pavo real que no puede casi ni volar? Bueno, porque la presión de selección hace que las hembras elijan a los pavos reales con la cola más bonita y más colorida y más larga y más grandota como sus compañeros. Esto les puede costar la capacidad de vuelo, casi les cuesta la capacidad de vuelo a los pavos reales porque su necesidad de supervivencia en la vida real y la supervivencia por la selección sexual han entrado en conflicto. Ese tipo de cosas que nos pasan a nosotros, a los seres humanos, ¿por qué tenemos problemas de parto? Bueno, porque al ponernos de pie resultó que el canal de parto, en vez de ser una línea recta sencilla que es fácil atravesar, se convirtió en una S que tiene que navegar el feto. ¿Y por qué tenemos problemas de espalda? Bueno, pues también porque no hemos desarrollado, porque nos pusimos de pie y eso genera problemas. Un monstruo de software así necesita miles de personas, y era lo que tenía Twitter, miles de personas manteniéndolo y miles de bomberos puestos a resolver cualquier problema que se presentara, porque con un monstruo así no sabes qué problema se puede presentar. Necesitas a la gente que conoce el código, que lo escribió, la gente que llevaba 9 y 10 años en Twitter y que conocía las tripas de software del monstruo que mueve Twitter. Y esa gente la ha echado. Y ellos mismos, según los he estado yo leyendo, dicen cómo se van a degradar las cosas, cómo van a empezar a fallar cuestiones que antes tenías que estar todos los días resolviendo para que funcionaran. Pongo un ejemplo. Temiendo los resultados terribles de la gestión de Elon Musk en Twitter, hace una semana pedí el zip con todos mis tweets. Tengo una pila de tweets, no sé si lo pueda yo ver ahora, que creo que sí, pero lo tengo aquí. A ver, yo soy verdaderamente un enloquecido que me subí a Twitter como me parece un extraordinario medio de comunicarme con el mundo. Y entonces pues, pedí un archivo comprimido zip que se ha podido pedir siempre. Yo tengo varios archivados con todos mis tweets a Twitter y no me han avisado que lo tengan. Probablemente esa parte está degradándose su funcionamiento. Otro amigo ayer se quejaba de que no podía ver el timeline cronológico, sino que solo veía el de los tweets destacados, lo cual te saca de una buena parte del flujo de mensajes de Twitter. Así se puede ir degradando, y así han advertido tanto ex empleados de Twitter como administradores de sistemas que hablan un lenguaje que yo apenas entiendo. Cuando un administrador te dice que se llena un disco duro, que tú tienes equilibrados todos tus discos duros para que la carga vaya repartida, y de pronto por alguna causa toda la carga se va hacia un disco duro, se llena y para el sistema. Y entonces dice que hay que hacer cosas que ya no entendí, pero que pueden pasar estas cosas. Y tienes que tener gente que a las 4 de la mañana te lo resuelva. Entonces, esa degradación va a dar como resultado que la gente se canse, mucha gente se canse de Twitter. Independientemente de que ha dejado entrar a todos los fascistas estadounidenses, y a Marjorie Taylor Greene y a gente de esa calaña. Entonces, por otro lado, yo ya estoy en Mastodon, pero veo un problema serio en Mastodon. Busqué de qué había servidores. Hay servidores de gamers, y hay servidores de administradores de sistemas, y hay servidores de veganos.
Pero decía yo, no hay un solo servidor de ateísmo, no hay uno de pensamiento racional, no hay uno de escepticismo, no hay uno de socialismo, no hay uno de pensamiento crítico, pero sí hay en todos los servidores advertencias de que, uy, como tú opines ciertas cosas que no les gustan a los administradores, te van a echar. Y esto incluye cosas que puedan decir ellos que son sexistas o clasistas o racistas o que incomoden y ofendan a alguien. Y si empezamos así, vamos muy mal. Una cosa es parar a Donald Trump cuando miente diciendo que ganó las elecciones, y otra cosa es que cada vez que hay alguien que está ofendidito, tú echas gente. Es la consagración de la cultura de la cancelación, y eso es lo que te preocupa además todo, porque cada servidor además tiene sus políticas propias, y son cientos de servidores. Así que, y si un servidor tiene mucha gente que se porte mal, entonces al servidor lo echan de la red. Ese es el tipo de reglamentos que yo vi de Mastodon, que dije, uy, no, esto no es un sustituto adecuado de Twitter, así que no sé por dónde van a ir las cosas por allí.